recuperar el caso para meterlo a nivel estatal y poder seguir el proceso penal. Entonces, también asistimos a las audiencias penales en calidad de víctima, representando a la víctima. Obviamente está el Ministerio Público que lleva la causa, y bueno, ahí hemos asistido alrededor de unas 300 audiencias penales en lo que lleva mi función de consejero de abril del 2018 para acá. Entonces, en ese contexto, la Operación Justicia para Chihuahua tiene toda una coordinación, toda una red de estrategias. No es una cuestión que se vaya generando a bote pronto, es una cuestión de una estrategia, es una estrategia firme, es una estrategia sólida, es una estrategia en donde no solo la Consejería Jurídica, está la Fiscalía, están los fiscales especializados en los delitos de funcionarios públicos, que es un área extraordinaria, es un área de mucho conocimiento penal en cuanto a la integración de las carpetas de investigación. También se encuentra el área de Hacienda, como les comentaba, precisamente para ver todos estos temas fiscales, el área de la función pública, que también ellos hacen sus investigaciones correspondientes y fincan las responsabilidades administrativas. Y bueno, también tenemos las diferentes áreas de los directores jurídicos de las dependencias que nutren las carpetas de investigación. En base a eso, bueno, pues hemos estado pendientes de todos los casos relevantes que ustedes han podido escuchar. Hay muchos más casos. Hay 2 o 3 que son muy sonados, el exgobernador, el desvío de los 250 millones de pesos, o algunos personajes de primer nivel que estuvieron en el gobierno anterior. Pero hay más detenidos. O sea, es decir, aquí hablamos de que hay cerca de unos 30 detenidos en diferentes rangos en que estuvieron en funciones en el gobierno anterior y que están siendo procesados. Algunos ya fueron sentenciados, otros están en proceso, otros se acogieron a los juicios abreviados donde reconocen su responsabilidad, y es donde ya pues vamos avanzando en lo que es la Operación Justicia para Chihuahua. No sé si tengan una pregunta hasta ahorita o le sigo. Dígale, licenciado. Sí. Adelante, Jorge. Yo creo que ahorita le intriga mucho a la gente lo que está sucediendo específicamente con el caso de César Duarte. Si pudieras platicar un poquito en qué vamos sí. En ese sentido, te lo agradecería bastante. Sí, ese es uno de los puntos que traigo. Yo quisiera retomar primeramente que uno de los objetivos primordiales de la Operación Justicia es buscar la reparación del daño. Es decir, recuperar el dinero que fue desviado, ya sea a través de los bienes que fueron adquiridos con ese recurso, donde hasta ahorita para eso se generó y se creó un fondo de reparación del daño para el pueblo de Chihuahua, en donde todos esos recursos que son recuperados, sean bienes, en dinero o en otro tipo de activos, pues son ingresados a ese fondo, y ese fondo fue creado y fue publicado en el periódico oficial del Estado, y establece muy claramente las reglas de operación y establece muy claramente los objetivos en los cuales se va a destinar ese recurso, en específico a programas sociales. Es decir, va a regresar ese recurso a aplicarse a programas sociales, a obras necesarias en ciertas zonas, incluso en muchas obras ya hay una placa en donde se dice que esa obra fue construida con el recurso público recuperado. Este fondo está debidamente estructurado, es legal, hay un comité, no se puede utilizar, por ejemplo, para gasto corriente, no se puede utilizar para comunicación, no se puede utilizar para ciertas cosas, única y exclusivamente en beneficio de los chihuahuenses. Estamos buscando nosotros recuperar ese recurso público para poder generar ese bienestar a los chihuahuenses, que se debió haber generado desde un principio en la otra administración, pero no se hizo. Ahora bien, en los aseguramientos, también la Fiscalía General del Estado ha llevado a cabo aseguramientos de los bienes de muchos de los imputados, entre ellos el exgobernador. Por ejemplo, ahí tenemos asegurados 3 ranchos, uno con una extensión mayor a la superficie territorial de la ciudad de Chihuahua, cerca de 30,000 hectáreas.
3,000 cabezas de ganado, maquinaria, equipo, otros 2 ranchos, huertas novaleras, y bueno, pues ya todo ese tipo de bienes, en otros casos, de otros imputados, pues están asegurados casas habitación, locales comerciales, vehículos, una serie de aseguramientos. Los aseguramientos en materia penal, nosotros ya hemos venido acelerando el proceso de venta, de la venta anticipada a través de la misma dirección de enajenación que tiene la Fiscalía, y por otro lado, ya iniciamos los procesos de extinción de dominio, porque ya homologamos la ley federal y la adecuamos a nivel estatal. Ya hay jueces especializados en control en extinción de dominio, ya hay ministerios públicos especializados en este tema, y bueno, ya se inicia en esta fase, ya estamos iniciando ahí, por ejemplo, con la venta de ganado, y se continuará con otro tipo de bienes, y ya todo eso va a formar parte de este fondo de reparación de daño. Todo eso va a parar ahí, no vamos a esperar a que se resuelvan los temas penales, porque si no sería eterno. Y por otra vía tenemos la recuperación rápida en la vía administrativa fiscal. Ahí fácilmente se hacen las auditorías, se fincan los créditos y se hace la recuperación de recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, en la función pública estatal ha impuesto sanciones y multas por cerca de 220 millones de pesos. Todo eso va a pasar al Fondo de Reparación de Daño. En materia fiscal, hasta ahorita se han recuperado 600 millones de pesos que ya están en el Fondo de Reparación de Daño. Hay una proyección para que en materia fiscal, en todos los embargos, bienes y todo lo que se tiene asegurado, porque tienen embargados inmuebles, locales, marcas comerciales, negocios, maquinaria, vehículos, un sinnúmero de bienes, hay una proyección de que se va a recuperar en este año y el que viene cerca de 2,000 millones de pesos. Todo eso va a ingresar al Fondo de Reparación de Daños, se aplicará en programas sociales y de infraestructura en beneficio de los chihuahuas. En materia penal es un poco más lenta por todos los recursos que la ley prevé. Ha habido una recuperación de 50 millones de pesos. Es decir, todo este trabajo que hemos venido realizando ha venido rindiendo este fruto, y no lo decimos nada más por la consejería, sino por todas esas entidades, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda Estatal, todas esas investigaciones que este cuerpo especializado en materia penal tiene la Fiscalía General del Estado, así como la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Estatal, la Función Pública, han generado todo este recurso público que va a ser utilizado en beneficio de los chihuahuenses. Eso es en cuanto a la recuperación. Y bueno, y si quieres pasamos al caso que me acabas de comentar, del tema de la extradición. Yo creo que es muy importante que ustedes estén debidamente informados de qué es lo que realmente está pasando en este caso, porque pues, hay desinformación o manejan mal los medios de información, a lo mejor no de manera dolosa, pero a lo mejor no tienen el conocimiento pleno. Como ustedes saben, bueno, pues el exgobernador tiene cerca de 20 órdenes de aprehensión en su contra por peculados, por la asociación delictuosa. En el año de 2000, yo me incorporo aquí en abril del 2018 y ya se estaba tratando de iniciar, o se habían iniciado los procesos de extradición, o se querían iniciar los procesos de extradición, pero bueno, el exgobernador gozaba de protección institucional por parte de la anterior Procuraduría General de la República, y bueno, pues fue un batidero lo que hicieron con los casos que fueron presentados, que fue presentados por la Fiscalía General del Estado. No había esa coordinación, no había esa recepción por parte de la anterior PGR. Y bueno, pues tuvimos que esperar necesariamente a que se hiciera el cambio de gobierno federal para ver si obteníamos el apoyo en esta materia. La verdad es que recibimos un apoyo total del gobierno federal en esta materia de justicia, con el fiscal general Gers Manero, con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, con Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, con el procurador Romero en la Procuraduría Fiscal, con las que han sido jefas del SAT,
con el fiscal Ortiz Pinchetti en la FEPADE, y bueno, con todos ellos hemos podido trabajar avanzando en todo este contexto de procesos legales, hasta que pudimos conformar ante la Fiscalía General de la República una mesa importante de trabajo al más alto nivel, en donde pudimos replantear la estrategia de extradición del exgobernador. Es muy importante que se sepa porque tuvimos que entrar a un rediseño de la estrategia, elevando nuestros estándares probatorios que nos exigían precisamente para que el caso que se planteara en los Estados Unidos, porque ya se tenía ubicado en ese país al exgobernador, fuera de tal manera que no hubiera que cumplir primero que nada con los requisitos que establece el tratado en materia de extradiciones, pero también que se acreditara la causa probable. Es decir, se generó un caso más grande, en donde el estándar probatorio fue más elevado, es decir, nos pedían más calidad en las pruebas, en los datos de prueba, y eso fue un trabajar, ir y venir con la Fiscalía General de la República, hasta que consideraron que el caso ya conformado totalmente ante los ojos, los teníamos que armar de tal manera que ante los ojos de los fiscales americanos y de los jueces americanos pudiéramos demostrar la causa probable, es decir, que podíamos demostrar que ese dinero desviado fue a parar a las bolsas del exgobernador. Eso ¿por qué? Porque en Estados Unidos la visión jurídica es completamente diferente a la que nosotros tenemos aquí en México. Es decir, si tú le presentas a un juez 30 casos, no los va a entender, no los va a comprender, pero le presentas uno grande en donde establezcas claramente la ruta del dinero, el beneficio indebido, el enriquecimiento de la persona, va a entenderlo muy bien, porque ellos tienen una forma de analizar los casos muy diferente a la que el derecho mexicano tiene. De igual forma, los fiscales que representan la extradición allá en Estados Unidos. De esta manera trabajamos en conjunto muy arduamente con la Fiscalía General de la República. Trabajamos hasta que tuvimos ese gran caso para presentar hacer la solicitud de extradición, que esa solicitud de extradición se hace vía Relaciones Exteriores la pasa a la Embajada Mexicana en Estados Unidos, luego la Embajada la manda al Departamento de Estado, y luego el Departamento de Estado la baja al Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia solicita la orden de detención. Es decir, es todo un proceso administrativo y diplomático que hay que cumplir y que de alguna manera también cuentan los tiempos de todo este proceso, porque te piden muchos requisitos. No es nada más ahí te va la orden, sino es la declaración jurada del fiscal, una serie, las traducciones a nivel jurídico importante, la síntesis del caso, porque ella es una síntesis, técnicamente es una síntesis, no es todo lo que nosotros aquí vemos como un expediente voluminoso, allá es una síntesis, es decir, por qué, cuáles son las pruebas que tienes y dónde se embolsó la lana, en pocas palabras. Aquí, mira, aquí cayó, aquí pagó impuestos, aquí pagó tarjetas, aquí pagó esto, aquí se benefició con esto. Perfecto. Entonces, en base a eso, se solicita, se turna ya la solicitud de extradición a principios de este año, del 2020, y bueno, la captura del exgobernador se tenía más o menos programada para el mes de marzo. Para el mes de marzo, ya los Marshalls en Estados Unidos ya andaban en la ubicación, pero en el caso de ¿cómo se llama? Llega la pandemia también, todo el mundo, y eso hace que también en Estados Unidos, como aquí en México, bueno, pues las autoridades de todo tipo y de todos niveles, sobre todo en el Poder Judicial, Departamento de Justicia, pues no laboren, ¿no? Se resguardan, y todo este tipo de casos pues tiene que esperar. Más o menos se empieza ya a reabrir las cortes en Estados Unidos. El caso, la solicitud de orden de detención se hace ante un juez de Albuquerque, de Nuevo México, y es el que gira la orden de detención. Ya se sabía que el gobernador se movía en estos tres estados, Nuevo México, Texas y Florida. Es decir, ya es un trabajo de inteligencia de los americanos.
bueno, en virtud de todo esto, bueno, pues se procede a la detención, lo ubican en Miami, lo detienen, lo meten y lo ponen a disposición de una jueza federal que en ese momento pues, se encontraba en turno para conocer el tema de extradición. Cabe decir que la jueza federal pues, no está exclusivamente para este caso, tiene muchos casos ordinarios, porque a veces pareciera que dijeron, bueno, es que ¿por qué la jueza fijó una fecha tan larga? Bueno, pues que tiene una agenda, y ahorita con la pandemia, y sobre todo en Miami, que es un epicentro de la pandemia, pues las audiencias se están llevando de manera virtual, incluso telefónica, precisamente porque no están acudiendo a la corte. Se ha llevado en el caso del exgobernador, las audiencias han sido precisamente por Zoom, y la otra es por vía telefónica, por lo cual estas modalidades y la agenda ordinaria de la corte, bueno, pues no es ha logrado un poco que se vaya difiriendo en los tiempos. En este caso, bueno, pues ya una vez detenido el exgobernador, puesto en prisión, pues ya empieza la primera audiencia. La primera audiencia nada más era para hacerle conocer los cargos por los cuales se encontraba detenido, decirle quién lo estaba requiriendo, por qué lo estaban requiriendo y por qué se encontraba en ese momento detenido. Obviamente la defensa, un despacho que contrató el exgobernador de Nueva York, obviamente solicitaba su libertad bajo fianza y que afrontara el proceso de extradición. La jueza desde el primer día fue muy clara en decir que en este tipo de temas no había extradición. Pero bueno, digo, no había fianza, pero bueno, siguieron insistiendo en 2 o 3 audiencias más y al final de cuentas le negó completamente. Lo que argumentaba la defensa es de que él podía dar garantías de casas para garantizar que no se iba a sustraer. Le dijo la jueza que no. Le dijo que él había colaborado con los Estados Unidos, no se dicen en qué, pero que colaboraba con los Estados Unidos, y la jueza le dijo, bueno, pues si usted colabora con los Estados Unidos es porque pues algún delito tuvo que haber cometido o era parte de algo. No, nadie colabora si no es parte de, y también rechaza ese argumento. Rechaza todos los argumentos que expusieron la defensa por considerar que el alto nivel de fuga que podía tener el exgobernador, digo, obviamente ya estaba demostrado con 3 años que estuvo sustraído de la acción de la justicia, y bueno, pues era evidente que el riesgo de fuga era muy alto. En ese contexto, bueno, pues hay un periodo de argumentaciones, en pro, la defensa, el fiscal. Una de las argumentaciones de la defensa, el tratado establece tres requisitos, que los delitos estén vigentes, es uno de ellos, la causa probable, y que existe un delito igual o similar tanto en Estados Unidos como en México. El peculado existe en México, pero también existe en Estados Unidos. La causa probable es la que ya les expliqué, demostrar que efectivamente él se benefició con el recurso, y el tercer requisito es que los delitos no se encuentren prescritos. Ellos han tratado de explotar ese único punto porque, bueno, los otros son incompatibles, diciendo que el peculado, los delitos por los cuales se encuentra detenido, pues han prescrito. Pero bueno, vamos a decirlo, de una inexacta interpretación de la ley. Si vamos, por decirlo menos, ¿verdad? Vamos a decir, contrataron a un perito mexicano en derecho penal, en donde les dice que los delitos prescribieron, hablan de una prescripción de 3 años. Entonces dice, bueno, si fue el 14, el 15, pues ya prescribió todo. Obviamente eso no es cierto. Lo que pasa es que yo no sé si hubo una confusión o fue adrede, porque él estaba calculando el delito de peculado simple. En el caso del exgobernador estamos hablando de peculado agravado, lo cual trae una pena privativa de libertad, un término de prescripción de 8 años. Y la asociación delictuosa trae alrededor de 10 años. ¿Qué significa? Y aparte, el término, la prescripción en materia penal no empieza a correr cuando el funcionario gozaba de fuero. Si el exgobernador dejó de tener fuero en octubre del 2016 y estamos hablando de 8 años de prescripción, estamos hablando por lo menos del 2024. No puede haber prescripción. Y además, la prescripción se interrumpe cuando tú judicializas un caso. Significa, el tercer gran caso que nosotros teníamos, se judicializa en 2019,
y otros se judicializaron en el 17, en el 18, pues ya no corría ningún término de prescripción, por lo cual el alegato jurídico de la defensa, con el cual se sintió muy cómodo, yo creo que los abogados americanos, incluso querían que se le diera rápido la extradición, y no dejaban que se cambiara la fecha de audiencia, y decían que no estaban de acuerdo. Bueno, cuando se contesta esos alegatos, es importante mencionar que la Fiscalía General del Estado recibió un oficio de la Fiscalía General de la República, que a su vez había recibido un oficio del Departamento de Estado, en donde pedían que se aclarara este tipo de situaciones. Y de manera contundente se dio respuesta en estos dos argumentos que les comento, ¿eh? Decir, no hay prescripción porque el delito es agravado y el funcionario tenía fuero en aquel momento, por lo cual pues no existe de ninguna manera el término de prescripción. A mi punto de vista, eso hizo que la defensa retrocediera, porque al principio se sentían muy seguros de este argumento, y después empezó a argumentarle a la jueza federal pues que necesitaba un poco más de tiempo, porque necesitaba contestar eso, y a lo mejor conseguir otro perito mexicano más experto. Empezó a titubear la defensa ante la contundencia de los argumentos. En base a esto, bueno, pues ustedes saben que la audiencia se tenía para el 10 de noviembre programada, la audiencia final de extradición, pero bueno, en base a este debate que presentó, en que la jueza aprobó ampliarle los términos a la defensa, pero al mismo tiempo a la Fiscalía de Distrito para que pudiera contestar esos nuevos argumentos, estos términos se fueron hasta diciembre, por lo cual, pues ya en la agenda de la jueza federal ya era imposible poder tener una audiencia en el mes de diciembre, por muchos factores, por la agenda propia, por los días complicados que es diciembre, y bueno, estableció la fecha de audiencia final de extradición para el día 14 de enero del siguiente año, en donde ya debe de estar conformado todos los argumentos, todo el expediente, por decirlo de alguna manera, y ya no podría haber un diferimiento. Pero bueno, para nosotros, dice, bueno, pues es que la defensa está ganando, no está ganando nada, al contrario, la defensa se hizo para atrás ante la contundencia de los argumentos, y nosotros creemos que es importante que la jueza tenga esa claridad del caso, que no se confunda, que cuando resuelva conforme a derecho, pero que entienda por qué no hay prescripción de los delitos. Y bueno, ¿qué es lo que va a resultar en la audiencia? La jueza única y exclusivamente califica si es extraditable o no. ¿Sí? O sea, ella no hace el proceso de extradición, ella no dice llévenselo y ya pónganlo en un avión y mándenlo a México, no. Lo que hace es que ella califique, dice, ¿sabes que se cumplen los requisitos del tratado de extradición? Es extraditable. Le informa al Departamento de Estado para que proceda en la vía administrativa y diplomática a trasladar al exgobernador a México, a la Ciudad de México. Nosotros creemos que llegará en su momento a la Ciudad de México en traslado y de ahí entregado a la Fiscalía General del Estado para que sea puesto a disposición de los jueces de control que lo están requiriendo a través de las órdenes de aprehensión. Otra duda que dice, no, es que se va a quedar la federación y es que ellos se van a agandallar con el gobernador, que porque les conviene, que porque... No, eso no va a pasar, no puede pasar, porque las causas penales, y eso es público, por las que se encuentra detenido el exgobernador son las causas penales que fueron integradas aquí en Chihuahua. Es decir, las órdenes de aprehensión giradas son las giradas por los órdenes de aprehensión de los jueces estatales. Por lo cual, hasta ahorita yo no tengo conocimiento de que exista un caso federal y si existe, no conforma parte de la solicitud de extradición. Se tendría que aplicar otro tipo de procedimiento, pero el exgobernador tiene que llegar a Chihuahua, tiene que ser procesado aquí, y si hubiera algunas otras causas, bueno, aquí hay jueces federales, pues aquí podrá ser procesado también, no pasa nada. Hay jueces federales penales, y aquí podrá ser procesado. Pero sí es muy importante dos cosas. Uno, que sepan que las causas penales se encuentran sólidas, no hay prescripción, los casos son estatales, no puede quedarse en la federación. Todos los demás factores, que si no lo van a dar, que si no, que todo eso que se rumora, que se ve, no existe en el ámbito judicial y en el ámbito jurídico. Que si la fecha se dirigió adrede, que porque pues ahorita
pues traemos hay diferencias. Eso no es así. Los jueces federales americanos son autónomos, son completamente independientes, incluso son electos por la ciudadanía, a diferencia de aquí. No tiene nada que ver en la cuestión ni en el ámbito político, estatal, federal, nacional. Es un caso completamente autónomo. No es el único caso que ve la Corte. Ve muchos casos ordinarios de homicidios. Y hay que ver también que por lo general este tipo de delitos de cuello blanco, pues nuestro estándar probatorio tiene que ser más alto porque no es un homicidio, no es una violación, son casos, por decir algo, un poco más ordinarios que se ven en los temas de extradición, no es delincuencia organizada, no son ese tipo de delitos que conocemos, otros casos que están allá en Estados Unidos, sino que es un delito que tiene una especialidad muy particular para poder demostrar lo que les he venido comentando. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el caso del exgobernador. La idea es que ustedes estén debidamente informados. Nosotros no tenemos ninguna duda, ninguna, que va a venir a parar hasta Chihuahua a enfrentar los cargos que tiene ante los jueces estatales. Por lo cual, pues ahí yo les pido que ustedes generen esa confianza porque la desinformación o algunos medios de comunicación tendenciosos empiezan a hablar y decir cosas que no son. Bueno, la única realidad de las cosas es la que estoy mencionando. La Consejería Jurídica día a día le da seguimiento especial y particular al caso de la extradición del exgobernador. Entonces, pues básicamente ese es el tema. Gracias, Lic. Mira, Lic, me gustaría más abrirle la sesión a preguntas y respuestas, ¿verdad? Dale. Creo que si me lo permites, les pediría que el que tenga una pregunta ponga aquí la manita Javier Gómez tiene una pregunta. Adelante, Javier. Oye, Jorge, dos preguntas. ¿Qué va a pasar con el cambio de gobierno? Están dejando todo amarrado ya, pues el gobernador sale en diciembre del año que entra. ¿Están quedando candados para que sigan los procesos? Bueno, mira, eso es un tema muy importante que quien llegue, acuérdate que este combate a la corrupción parte de la voluntad política de combatir la corrupción. Si llegara alguien que no quiere hacerlo, simple y sencillamente con el hecho de no hacer, de omitir, con eso tienes. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues los procesos son de orden público, deben de continuar. No, yo creo que hubiera un tema de responsabilidad de los funcionarios, sean ministerios públicos, gobierno del Estado, quien intervenga, en dado caso de que pues ya no se continúe los procesos o se beneficia a alguien, habría un tema. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, pues acuérdate que ya hay una Fiscalía Autónoma Anticorrupción. Ya estos son los últimos casos que va a haber la Fiscalía General del Estado, y hay una Fiscalía Autónoma Anticorrupción, y ya no depende de la designación del gobernador del Estado, depende de la designación del Congreso del Estado, por lo cual confiamos plenamente en el fortalecimiento de esa Fiscalía para poder continuar todos los procesos de desvíos de recursos públicos. Oye, otra cosa, que si les puedes platicar un poco cómo está el resort donde está César Duarte ahorita. Bueno, es una cárcel muy complicada por la información que tenemos. Es una cárcel en donde convergen me ha comentado la Fiscalía General de la República que es de las dos más duras del país, porque allá hay gente detenida de mafias de Centroamérica, ¿no? Maras, de Colombia, de Ecuador, es decir, pues es Miami, al final de cuentas hay una diversidad de población ahí, como lo hay en la calle, pues lo hay también en la prisión, ¿no? Más o menos goza de una hora de sol y 23 horas en su celda, ¿no? Es la información que tenemos. Anda haciendo buenos amigos ahí el Gober. Por ahí hay dos preguntas que ejecutaron en el chat. Una de ellas es de Luis Carlos Ramírez, que dice ¿cuánto se ha recuperado del convenio de Ricardo Yáñez? Y la segunda, que es de Agustín Pimentel, dice ¿las cortes internacionales pueden tener injerencia en el asunto de César Duarte? Creo que eso ya lo comentaste ahorita, pero bueno, pues si quisieras ahondar un poco, Jorge, adelante, por favor. Bueno, en el tema de Ricardo Yáñez, ahí viene una recuperación de 26 millones de pesos. Hay que recordar que en ese caso hay 5 coimputados, de los cuales 2 fueron sentenciados, 2 están en proceso y uno es el que
se nos quiere ir el que se le llama la coneja. Entonces, que es el que tenemos combatiendo en la Corte, en la Suprema Corte. Bueno, hasta ahorita se han recuperado cerca, creo, por la información que yo puedo tener, arriba de los 26 millones de pesos. Firmó un convenio que tiene que cumplir y lo va a tener que cumplir. En el otro caso, en el otro tema, de los temas internacionales, bueno, las cortes internacionales pues no pueden ser competentes para conocer este caso. No sé si se refieran a la Haya, a la Corte Internacional de la Haya, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o algún otro organismo. No es así. Únicamente, exclusivamente los jueces federales en materia de extradición pueden conocer del caso para extraditar al exgobernador. Si me permites una pregunta, Álvaro. Jorge, un par de preguntas. La primera es, como mencionabas ahorita, el gobernador se estuvo moviendo en varios estados en Estados Unidos. No sé si pudieras comentar un poco cómo es que finalmente lo ubican y cómo se dio ese proceso. Y segundo, si tú visualizas que se vayan a judicializar todavía más casos en este año sobre la red esta de corrupción que existía en el gobierno del estado, si va a haber más casos de más funcionarios o empresarios. Bueno, sí, nosotros teníamos información de que el exgobernador se movía en Texas, y Nuevo México y Florida, precisamente porque allá tienen una policía que se llama los US Marshals, que son los que se dedican a la detención de fugitivos y que son los que realmente ubican y a través de todos sus sistemas de inteligencia. Fue buscado en ranchos, fue buscado en casas, fue buscado en negocios y bueno, al final de cuentas lo ubican en Florida, en Miami, saliendo de un negocio al parecer de su hijo y bueno, pues ahí es donde es aprendido. En el otro tema de que si hay más casos, sí, todavía existen 50 carpetas de investigación abiertas que se empezarán a judicializar y pues obviamente veremos más detenciones en los próximos, de aquí en adelante, por decirlo de alguna manera. Gracias, Jorge. No, de nada, Fernando. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien tendría alguna otra pregunta que quisiera manifestar a Jorge? Por aquí hay una pregunta de Rey, dice... Si se me permite, dice Rey, si la quieres igual hacer en vivo. Adelante, Ray. También... Sí, Tomás. sí, muy buenos días a todos, gusto en saludarlos. Nomás para preguntarles sobre los bienes recuperados, sobre todo los agropecuarios, que son los que tienen un poco mayor de complicación. ¿Qué se está haciendo al respecto para una buena atención y cuidado y que no haya un detrimento de su valor? Bueno, mira, ahí ellos están a disposición de una unidad, una dirección de bienes asegurados de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues se tiene gente que cuida los ranchos, que cuida las huertas, que cuida el ganado. Obviamente, como bien dices tú, ese tipo de bienes son bastante delicados, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues se está tratando de cuidar, pero precisamente por eso se aceleraron los procesos de venta de ganado, de los orejanos, de todo lo que se genera, obviamente esperando las cuestiones de temporalidad en las cuales pueda resultar un mayor beneficio para el Estado y pues obviamente existe una persona, un equipo que se encuentra cuidando esto, también se encuentra vinculada a la Secretaría de Desarrollo Rural en cuanto el levantamiento de información necesaria, reseñas y todo esto para poder iniciar la venta judicial o administrativa de todos estos bienes. Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Qué pasaría con bienes adquiridos por el exgobernador en los Estados Unidos o fuera de bienes adquiridos internacionalmente? Bueno, nosotros tenemos contratado desde el año 2018 un despacho en la ciudad de Houston, despacho de abogados, en donde ahorita tenemos actualmente en litigio precisamente 50 inmuebles que estamos estableciendo que fueron adquiridos por el exgobernador, sus testaferros familiares y todo, y que fueron adquiridos con el recurso público. Hay demandas
por 50 inmuebles. Es decir, en esta investigación que hizo este despacho contratado por el gobierno, que cabe decir que no nos ha costado un peso, que van a resultados, han identificado 50 y han presentado una demanda por 50 bienes en El Paso, en todo lado. Ahorita continuamos con la investigación en Nuevo México y en Florida, precisamente contra propiedades, contra negocios, porque también allá se adquirieron y los flujos de dinero que se han identificado, pues van a dar a los Estados Unidos. Acuérdense que también tenemos el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera y bueno, ellos tienen ya el bloqueo de todas las cuentas del exgobernador en cuanto a las cuentas bancarias. Pero ya tenemos un tema, hemos trabajado mucho en eso, también lo vamos a recuperar y también va a formar parte de la reparación del daño al pueblo de Chihuahua. Gracias. Sigue Luis Corral. Luis, adelante Luis. ¿Estás en mute, Sí, Luis? perdón, muchas gracias. Yo quiero consultarle si tienen una idea del monto total del desfalco que se dio por esta organización delictiva, por llamarle de manera adecuada, ante el sexenio pasado. Sí, la estimación, digo, obviamente todavía hay muchas investigaciones en curso, pero la estimación que tenemos nosotros es que el desvío pudo haber ascendido a 6,000 millones de pesos. 6,000 millones de pesos, es decir, mucho más que el presupuesto público de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, más o menos es un estimado. Nosotros estamos proyectando hacer una recuperación a más tardar antes de que termine este gobierno, mínimo de unos 3,000, 4,000 millones de pesos. Oye, Jorge, obviamente todos esos eran recursos líquidos, por Jorge, ¿verdad? Así es, todo ese dinero se sacó a través de simulaciones, contratos simulados, compraventas que no dieron, bienes que nunca entregaron, servicios que nunca prestaron, precios inflados, sobreprecios, en una serie le hacían a todo, ¿no? Hasta medicamento, agua compraron como medicamento, bueno, una serie de atrocidades que se han identificado y era recurso que estaba en las arcas y que fueron generando a través de contratos con ciertos empresarios, con ciertas personas, simulando compras y adquisiciones y bueno, pues todo eso hace la sumatoria que les acabo de decir. Aquí preguntaba Javier que cómo iba, perdón. Adelante, Miguel Valdés. Perdón. Sí, quiero preguntar si, bueno, sabemos que hubo muchos empresarios o pseudoempresarios que se aprovecharon de esta situación. Sí. Se te cortó, Miguel. Si quieres hacer la pregunta de nuevo. Miguel, se te fue el sonido. Lo puso en mute. No era yo, tocayo. Yo creo que es Luis el que estaba preguntando. Yo no tengo pregunta. Luis. Luis Corral, sí. Gracias, tocayo. Se desconectó. No, yo creo que la pregunta de Luis iba más enfocada hacia los empresarios que sabemos que estuvieron ahí involucrados también haciendo tratos con el gobierno, que qué es lo que va a pasar. Ahí estás ya, Luis. Sí, aquí estoy, es que se me desconectó, se me acabó la ficha, perdón. No, comentarles que precisamente pues hay mucha gente que se dice o que se presume que estuvo involucrada en este tema y que creemos que no ha sido aprendida. Supongo que faltan todavía algunas personas o algunas cosas de ejecutar. ¿Sí creen que puedan lograr algo también en ese sentido y recuperar más cosas? Sí, claro. De hecho, hay algunos empresarios que ya están vinculados y que, bueno, pues no los menciono por respetar el principio de presunción de inocencia, pero que ya están vinculados, que fueron parte de eso. Hay aseguramientos de sus bienes, hay embargos fiscales sobre sus bienes, y incluso hay un caso de una persona que fue muy vinculada con el exgobernador pasado y que precisamente en esa estrategia se le inició un proceso penal fiscal por cerca de 300 millones de pesos y ya está llevado a cabo, ya está vinculado. Obviamente son temas que a lo mejor pues no recaen tanto la atención, pero que fue gente que vendió hasta clips, vendía clips, llantas y
medicinas y, bueno, le vendía todo, ¿no? En ese momento se hicieron empresarios de todo y, bueno, empezaron a simular las ventas o a inflar los precios, a desviar el recurso, a meter empresas, a desviarlo, a comprar facturas. Bueno, empezaron a hacer todo un batidero, toda una red que ya incluso en ciertos foros ha sido expuesta por el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo García, y bueno, tenga la certeza que todo lo que ha avanzado va a seguir avanzando y veremos más detenciones en cuestión de este círculo tan cerrado empresarial que tenía el exgobernador. Por ahí Javier Gómez, traías una pregunta, Javier. Sí, ¿cómo ve el asunto contra la esposa y los hijos? Bueno, ya como tú sabes, Javier, también ya hay investigaciones en relación con el círculo muy cercano del exgobernador y bueno, pues la señora se fugitiva, ¿no? Renato Martínez. Buen día, raza. Hola, buenas. Adelante. Renato primero y después don Jorge. Adelante. Ok, perfecto. Hola, George. ¿Qué onda, Renato? Felicidades por todo el trabajo. Yo creo que van las cosas muy bien y están muy... A mí me devuelvo una de las dudas que habían expresado. Me parece que sería importante, o a mí me preocupa la posibilidad, que no me parece impensable, de que ante el cambio de gobierno cambiara la estrategia frente a este asunto. Y si bien, pues, evidentemente eso es parte del proceso democrático y no se puede parar, lo que creo que sí podría hacer esta administración es planear con base a un escenario pesimista y no sé en qué medida ustedes hayan ya documentado o dejado o tengan un equipo que esté dejando el expediente perfectamente no sé, imbatible para que no se vaya a perder o no se vaya a archivar o no vaya a ocurrir algo que le diera el traste a todos estos esfuerzos si llegara alguien que no tuviera pues una voluntad tan firme de restablecer la justicia en este tema, ¿no? Sí, ¿qué pasó, Renato? Hace mucho no te veía. Mira, efectivamente es un temor que sí nos da vueltas, porque bueno, sabemos que, como lo dije ahorita, esto parte de la voluntad y que se conformen los equipos idóneos y que no vayan a caer también esas mismas tentaciones. Entonces, es bien importante, nosotros ya estamos trabajando en un plan de salida, por decirlo de alguna manera, en un plan en donde ya no quede esa voluntad de quien gobierne el próximo año empiece. Estamos trabajando en ese plan precisamente pensando que tal vez el combate a la corrupción no sea una prioridad. Hay muchas prioridades, pero esta es una prioridad, por ejemplo, para este gobierno, porque no podemos permitir que lo que sucedió en el sexenio pasado vuelva a suceder y pues estamos trabajando en un plan ya de salida, lo estamos estructurando, y vamos a tratar de garantizar lo más posible que todas estas personas que están siendo procesadas, y principalmente el exgobernador, pues resulten la responsabilidad correspondiente ante los jueces. Y sí estamos trabajando en eso, Renato, estamos trabajando y estamos pensando claramente qué es lo que pudiera suceder el año que entra. Gracias. Una pregunta, Jorge, si me permites. Mencionabas ahorita que el tamaño, digamos, del desfalco asciende a 6,000 millones. Al iniciar el sexenio del gobernador Duarte, traíamos una deuda en el estado de aproximadamente 12,000 millones de pesos y al termina casi en 50,000. O sea, básicamente contrata deuda por 40,000 millones de pesos. Y ¿tendrás alguna explicación o algún diagnóstico de qué pasó con todo ese dinero? ¿Estuvo en obra pública o también es parte de, digamos, de este desfalco, pero no hay manera, digamos, de encontrarle rastreabilidad o ligarlo con este caso? Jorge, ¿qué opinas? Bueno, mira, ese endeudamiento inexplicable y que ha llevado a
a tener muchas complicaciones en el manejo, porque bueno, cuando te dejan un estado con 30 millones de pesos en caja, pues imagínate la complejidad de esto. ¿Qué fue lo que pasó con ese recurso? Pues la verdad no creo que se haya utilizado en obra pública. Hay mucha obra que se quiso inaugurar y nomás se tomaron la foto, la primera piedra y hasta ahí quedó. Obviamente fue desviado. Es difícil identificar todo el desvío de recurso público porque pudo haber salido de muchas maneras. Entonces tenemos el último préstamo que pidió el gobernador, pues sabemos que prácticamente era el año Hidalgo y por ahí se fue. Pero bueno, es difícil poder determinar si esos 40 millones de deuda pública fueron desviados. Nosotros tenemos identificados más o menos esas cantidades. La verdad es que el tiempo y el equipo de fiscales y todo lo que involucra, a veces hasta en las mismas dependencias estatales hay que darles mucha carrilla para que te apoyen a la información, documentación, y van avanzando, pero no tendré yo una explicación de qué fue lo que pasó con más de ese dinero. Claro, Jorge. Gracias, Fernando. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pues yo nomás comentar que yo supe de una persona que contrataron nada más para que les dijera cómo robar, cómo llevarse, cómo hacer este tipo de maniobras y cómo de todas las áreas sin tratar de dejar ningún rastro. Obvio, pues no fue perfecto, pero si dieran con esa persona, pues yo creo que pudieran hacer muchas otras cosas más. Por ahí está en una foto en la casa en una fiesta que se hizo en la casa de gobierno, en un cumpleaños de Duarte. Por ahí aparece sentado en una sala donde cantó Juan Gabriel. Es cuando. Sí, sabemos quién es esa persona a la que te refieres. Créeme que todo va a tener que tener un resultado de responsabilidad. Excelente. De acuerdo, gracias. Te faltó el nombre, Luis, ya, casi. No lo conozco, lo he buscado para contratar sus servicios, pero no lo conozco. Si ahí te encargo, licenciado, me pases el dato, gracias. Rompan el misterio, compartan. Rogelio Ramos quiere hacer una pregunta. Adelante, Gracias, Rogelio. Licenciado, muchas gracias por la exposición muy clara. A mí me queda una inquietud. Quisiera que nos platicaras a manera de abogado del diablo, viendo el otro lado del asunto, ¿qué posibilidades hay de que pase lo mismo que pasó con el Greñas cuando salió de prisión y pidió la devolución de sus bienes, y lo que pasó con Raúl Salinas de Gortari, que después de 10 años de prisión sale, exige la devolución de sus bienes, de sus dineros y todo esto, y pone en jaque a los gobiernos, licenciado? Bueno, yo creo que es completamente, Rogelio, diferente este tema porque las carpetas están tan sólidas y con todos los datos de pruebas suficientes y la identificación plena de cómo se adquirieron esos bienes con el recurso, que sería imposible. En los casos que tú mencionas, pues se les han atribuido delitos que son difíciles de acreditar, como la delincuencia organizada, que tiene sus especificaciones, que tiene tienes que mostrar muchas cosas, ¿no? Que eres parte de una organización delictiva, una serie de cosas, cuál era tu rol en esa organización, una serie de cosas. Entonces, en este caso no, los peculados son muy evidentes, están las firmas de los funcionarios, están las firmas del exgobernador, está en la desviación, están las empresas fantasmas, está la facturación falsa, está el dinero que regresó y dio la vuelta, como les comentaba yo al principio, de cómo hubo un beneficio ilícito de muchos de los exfuncionarios, ¿no? Entonces, yo sinceramente te lo digo, yo no le veo la posibilidad de que pudiera ganar uno de los asuntos y que se le regresaran esos bienes. De hecho, como te comentaba, ya están iniciados los procedimientos de extinción de dominio y continuarán a través de las áreas especializadas. Y bueno, pues la idea es que realizar esas ventas anticipadas, no por el hecho de que no estén los bienes, sino que por todos los elementos que se tienen, estamos muy ciertos de que va a ser exitoso
el resultado en estos casos de Operación Justicia. Yo creo que por los tiempos, Miguel, cerraríamos. Le quisiera primero que nada agradecer aquí al licenciado Jorge Espinosa, a Javier Gómez, que hizo el favor de poner esta sesión para todos. Pues agradecerles a los amigos y socios de aquí de Desarrollo Económico y amigos míos de Chihuahua y de todo el estado. Gracias por participar y estar aquí presentes. Y pues con esto creo que cerraríamos la presentación. Te cedo la palabra, Miguel. No, pues ya lo has dicho todo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Me da mucho gusto saludarlos y pues nos estaremos viendo. Muchas gracias por asistir a esta sesión, Jorge. Sumamente interesante y te felicito. Y gracias por tu valentía y por estar al frente de esto. Al contrario, gracias por la oportunidad de este espacio y estamos a sus órdenes. Cuando se requiere algún tipo de información clara y precisa, aquí estoy a sus órdenes. Sí, señor. Claro que sí. Muchas gracias. Saludos a todos. Felicidades, Jorge. Para todos. Felicidades, Jorge, a todo tu equipo. Tocayo. Luego, gracias. Gracias a todos. Y gracias, Javier Gómez, por tender el puente y hacer la sesión. Gracias. Javier. Saludos, gracias. Saludos, gracias. Saludos, gracias.